Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a Chino News, el canal en donde se les revelará toda la verdad de los acontecimientos más importantes en México. Abarcaremos todo lo que viene siendo varios presidentes, en el cual se revelarán varios datos importantes dentro de los mismos, las afectaciones al pueblo y demás. Quédense a continuación. A continuación comenzaremos con lo que viene siendo las noticias más relevantes sobre lo que viene siendo los presidentes. Comenzaremos con lo que viene siendo Miguel Alemán Valdés, dentro de lo que viene siendo la categoría Economía, Desarrollo del Pueblo y para el Pueblo. Miguel Alemán Valdés asumió la primera magistral del país el 10 de diciembre de 1946, con el apoyo de universitarios y abogados de prestigio, los cuales integraron su gabinete. Inició su gobierno con el desarrollo industrial del país y llevó a cabo un vasto programa de obras. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente, él empezó a crear mucha infraestructura en lo que viene siendo el país, enfocándose en lo que viene siendo la levantación de ciudades como es la ciudad satélite, los multifamiliares Juárez y Alemán, incluyendo otras de ahí, como viene siendo Ciudad Universitaria. Como bien, esta es una de las noticias más importantes debido a que tiene mucho crecimiento económico, pero a la vez que esto, no todo lo que brilla es oro. En contraparte, algunos aspectos negativos del gobierno del Alemán Valdés fueron el crecimiento de los políticos que se hacían millonarios, gracias a los juegos, contratos que ganaban en el gobierno. También por la devaluación del peso y la subsiguiente crisis. El 21 de agosto de 1948 se organizó una manifestación en protesta por la devaluación y el alza del costo de la vida, y así al principio del año se había firmado un pacto de solidaridad entre sindicatos nacionales más importantes y combativos. Los vienen siendo los ferrocarrileros, los minero-metalúrgicos y los petroleros. Como bueno, pudieron ver, también se hicieron varios movimientos en lo que se puede hacer esta época. Continuamos con otra noticia muy importante, que viene siendo la cercanía con la gente en la categoría política. Esta es de lo que viene siendo Adolfo López Mateos. Bien, comenzamos. Logró la integración del territorio mexicano del chamizal por los Estados Unidos de Norteamérica, que se había perdido por un cambio en el curso del río Bravo, y se constituyó la Comisión de Balsas para el fomento económico de su cuenca. Se reformó la Constitución de la República para establecerse la participación de las minorías en el Congreso de la Unión, además de los 2 diputados del partido. Como bien, también tuvo lo que viene siendo política exterior. En la política internacional, López Mateos supo establecer relaciones amistosas que colocaron a México en un importante lugar dentro del Concierto Mundial de las Naciones. Consiguió reprimir los movimientos de ferrocarrileros, sindicato no oficialista dirigido por Demetrio Vallejo, y maestros y telefonistas, existentes e ilegal. Esto creó mucho revuelo dentro de lo que viene siendo el pueblo, ya que se decía que López Mateos trataba de mantener una conexión con él mismo. Bien, ahora nos dirigiremos justamente a otras muy importantes. Bueno, ahora vamos a ir con esta que es una de las historias más impactantes y que probablemente sea la más recordada. Ya casi llegan los Juegos Olímpicos. Esto se dio en el México del 68. Esto está dentro de la categoría Deportes. Los Juegos Olímpicos de México de 1968 oficialmente fueron conocidos como los 10º Juegos Olímpicos Olimpia. Fueron un evento multideportivo internacional, celebrando en la Ciudad de México entre el 12 y el 27 de octubre del 68. Esto se fue en lo que viene siendo la época de Díaz Ordaz, pero dentro de lo que viene siendo esta parte hay algo detrás de fondo, que para que se sucedieran los Juegos Olímpicos pasó un grave incidente que fue la matanza de Tlatelolco. Como bien, esto de aquí fue para evitar ciertos revuelos. En cierta forma, hubo un batallón que fue implicado dentro de lo que es este evento, que se le conoce como Batallón Olimpia, el mismo que atacaba para, en cierta forma, mantener el control y que los juegos se dieran con éxito. Pero ahora fue una gran pregunta. México apenas era un país que iba comenzando y ahora se decía, ahora ¿en dónde jugamos? ¿En dónde se iba a hacer? La mayoría de las instalaciones deportivas se ubicaron en la ciudad a excepción de 4 sedes, ubicadas en Acapulco, Guadalajara y Valle Bravo, y 3 estadios del fútbol para hospedar a los deportistas, jueces y entrenadores.
Se construyeron 2 villas olímpicas, Libertador Miguel Hidalgo y Narciso Mendoza, además de hoteles y departamentos. En lo total participaron 5.516 atletas, 4.735 hombres y 781 mujeres. Aquí también hay un pequeño contraste con esta cuestión de lo que viene siendo la discriminación o bien pues sí, un poco del machismo, ya que si se dan cuenta hay muchísimos más hombres que mujeres. Qué lamentable, la verdad. Es un país en vías de desarrollo. Los Juegos Olímpicos fueron los primeros organizados por un país en vías de desarrollo, por una nación hispanohablante, y los primeros realizados en Latinoamérica. Fuimos el primer país en poder manejar lo que viene siendo los Juegos Olímpicos. Bien, ahora vamos con otra noticia, que es sacar el PRI de los pinos. Nos vamos a enfocar ahora en una época más actual, no tan actual claramente, pero es del tipo social. ¿Y en qué nos enfocamos? En lo que es Vicente Fox. Vicente Fox se le consideraba como el más querido en su momento, pero empezó a caer en muchas repercusiones. Bueno, comenzamos. El triunfo en el 2000 de unas elecciones implacablemente democráticas de Vicente Fox. Esto fue en Ciudad de México en 1942. Candidato presidencial de la derechista Partido Acción Nacional. Significó para México más que un mero cambio de gobierno, el final de 71 años de régimen político monopolizado por el Partido Revolucionario Institucional, el PRI. El PRI estuvo durante 71 años en el régimen del poder, y al entrar Vicente Fox, que era de otro grupo que viene siendo PAN, básicamente logró sacar al PRI de los pinos. Pero ¿qué pasó? No dieron los frutos esperados. En sus 6 años de mandato, la falta de mayoría legislativa dejó en el tintero importantes reformas estructurales inconstitucionales, mientras que otras mudanzas de calado que sí vieron la luz, como la reforma tributaria, no dieron los frutos esperados. El desbloqueo parlamentario del nuevo marco jurídico para Chiapas, la ley sobre derechos y culturas indígenas, no satisfizo a los interruptos zapatistas. En política internacional, López Mateos supo establecer relaciones amistosas que colocaron a México en un importante lugar dentro del concierto mundial de las naciones. Bien, alejamiento entre Estados Unidos y México. Lo que provocó Fox fue que básicamente se alejara a Estados Unidos, debido a que estuvo en cierta forma en discordia con algunas cosas. Por otro lado, el sobrio crecimiento económico ligado a la coyuntura en Estados Unidos y a los precios del petróleo, aunque acompañado, eso sí, de una salud financiera, estabilidad cambiaria y una inflación históricamente baja, dificultó la corrección de los déficits sociales. En política exterior, Fox, pese a su defensa del libre comercio y a sus presumibles afinidades con George Bush, a otros presidentes, Vaquero no consiguió arrancar de Washington un acuerdo migratorio tras los atentados del 11S. Como pueden observar, en su momento Fox imponía mucho, decía que podría realzar a México, pero realmente en consideración de muchas personas fue realmente un hablador, ya que en su momento se le daba ese tipo de situaciones. Y bien, para acabar vamos a comenzar con algo más actual. Felipe Calderón dona al Teletón. Esto es de entretenimiento. ¿Y por qué? Porque curiosamente era el sexenio más violento que se podía haber visto en México. Se le considera el asesino, y según él, su campaña iba a comenzar con lo que viene siendo el trabajo, el empleo, pero se enfocó en lo que viene siendo el ataque, entre comillas, al narcotráfico. Bien, esa acción de donó al Teletón en realidad se hizo como que un detrás de cortinas, un detrás del talón, porque realmente era una acción para encubrir todo lo que había hecho, tratando de enmendar acciones que realmente daban a México para abajo. No era de lo más orgulloso, pero ahí lo ponía él. Bueno, él decía: amigos de toda la República Mexicana, venimos con muchísimo gusto con mi familia para apoyar al Teletón con nuestro donativo. Traigo el nuestro, el personal, pero también de varios colaboradores de la presidencia y gobierno federal, quienes hicieron su depósito y me lo dieron. Pero quiero reiterar mi llamado a todos los mexicanos y mexicanas a que apoyemos a esta labor tan importante. Qué cínico, ¿no? Tratándose de este tipo de acciones. Bueno,
Aquí obviamente tenemos noticias acerca de lo que es el Teletón y tenemos que apoyarnos, ¿no? Pero son noticias de su época. Bien, tú tuviste ahora la oportunidad de conocer a estos presidentes, conocer varias de sus cosas que realizaron y factores muy importantes. Ahora dime tú, para ti, ¿cuál fue el mejor presidente y por qué? Y si no lo fue, ¿cuál es el peor y por qué?